Tahití es la isla más grande de la Polinesia Francesa y es un territorio de ultramar francés en el sur del Océano Pacífico. Si bien los primeros en pisar la isla fueron los españoles, en 1834 llegaron los misioneros cristianos franceses, que apenas 2 años después fueron expulsados. Como represalia, el gobierno francés envió un buque de guerra y desde 1842 fueron declaradas las islas de la Polinesia un protectorado con el fin de permitir trabajar con tranquilidad a los misioneros. En 1843 se fundó la capital Papeete, hasta que en 1880 cambió su estatus de un protectorado al de una colonia francesa. Futbolísticamente hablando, son miembros tanto de la FIFA como de la UFC, teniendo total libertad de participar en mundiales como en copas continentales. La asociación está ubicada en Pirae y agrupa 75 clubes locales y 45 fuera de Tahití. La historia de esta nación comienza en Francia, y este no es un dato menor, porque 2 naciones dividirán a nuestra familia de futbolistas a la hora de elegir su destino. Si una familia es influyente en un país que quiere surgir en el mundo futbolístico, esa es la familia Bairua en Tahití. La historia comenzó con el abuelo de nuestra figura Marama, como el presidente del AS Central Sport, club ganador de la mayor cantidad de ligas y Copa de la Liga de aquel país oceánico de la Polinesia Francesa. La generación continuó con Papá Bernard, jugador y entrenador del Temanava del Club Morea de la isla hermana de Tahití. Si bien antes de mediados de los 80, Claude Carrara y Errol Bennett eran las estrellas más destacadas de un país que gustaba mucho del fútbol, pero no contaba con los medios, será recién a fines de los 80 y principios de los 90 que un joven talentoso se destacaría en la liga tahitiana y sería comprado por el Auxerre de Francia a los 16 años. Su nombre, Pascal Bairua, el primo de Marama. Pascal tuvo una destacada carrera como jugador en el fútbol francés, pasando por clubes como Auxerre, Cannes, Tours y en Grecia como el Altrómito Fútbol Club. Su juego llamó la atención del entrenador de la selección francesa, el mítico Michel Platini, que lo convocó siempre en su periodo de entrenador del Le Bleu, y Pascal jugó 22 partidos convirtiendo un gol contra Bélgica. Compartió el puesto con destacadas figuras como Papin y Cantona en la Eurocopa 92 y además jugó las eliminatorias de Estados Unidos 94. Fue el primer polinesio en jugar para Francia. En contraposición a Pascal, encontramos a su primo Marama. Él fue llevado a Francia de chico, jugó con las juveniles del país galo, pero de grande le devolvió a su patria todo el esfuerzo formativo, jugando para la selección. Era un referente que venía de triunfar en Europa, pero con los sueños de hacer historia. Con Australia jugando para Asia, las posibilidades de grandes proezas eran más altas. El único gran cuco a superar era Nueva Zelanda, pero vamos a contar su historia desde el comienzo. Su llegada a Francia fue en el Nantes, o Nantes, jugando el 14 de abril de 1999 su primer partido como profesional. En el verde amarillo ganó la Copa de Francia en 2 ocasiones y la Ligue 1 2000-2001. En el 2004 pasó al Niza por los siguientes 3 años, siendo luego trasladado al Lorient. En el 2010 continuó su carrera en Francia, pasando al Nancy, club que lo cedió a préstamo al Mónaco en el 2011-2012. Posteriormente, su carrera continuó en el Pantherkikos del fútbol griego entre el 2012 y 2013. Al terminar la temporada europea, a mediados del 2013, anunció su retiro del fútbol profesional, aunque firmó por el AS Pirae, uno de los clubes semiprofesionales de la primera división de Tahití, que había clasificado a la Liga de Campeones de la OFC 2014. Su participación internacional comenzó representando a Francia en la Sub-21 entre el 2001 y 2002, jugando 6 encuentros en los que hizo 2 goles. Sin embargo, Bairua se decantó por jugar por la selección absoluta de su tierra natal, Tahití. Sus obligaciones como profesional lo mantuvieron al margen del seleccionado, inclusive en casos como los de la Copa de las Naciones de la OFC del 2012,
donde la selección de Tahití se coronó campeona de Oceanía por primera vez en su historia. Finalmente, su debut se produjo en la Copa FIFA Confederaciones 2013. Marama Bairua fue conocido por el mundo a lo largo de su carrera por su peculiar festejo de gol, rodilla al suelo y dando 2 paladas imitando a los gestos de un remero. Su festejo de gol refleja su pasión por el surf y su diversión por algo típico de su país como la carrera de pagaya, a modo de saludo y agradecimiento a su nación. Los Tao Aito, guerrero de hierro, apodo por lo cual se conoce a la selección de Tahití, son una selección de jugadores amateurs que acompañaron a Bairua en el sueño de las Copas de las Confederaciones con el fin de que su fútbol consiga un lugar en el mapa. Los resultados fueron catastróficos, pero acordes a las potencias que enfrentaron, como el 10-0 con España, 8-0 con Uruguay y el 6-1 con Nigeria. La odisea se cumplió, la gente disfrutó y Marama el gusto de jugar su mundial se dio.